burning up. I'm burning up. Oh, I'm burning up. So I look to the world outside. I want to say it. I'm eating my insides. It's any words that you're on. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. Lo diré ahora mismo, hay 3 finales potenciales para esta historia. Obtendrá cada uno de ellos, por supuesto, en forma de finales alternativos, porque soy bueno así. Se publicarán cuando termine la historia y sí, tendrá un final. Alguien preguntó sobre posibles malos finales y no se escribirán aquí. Probablemente entrarán en la colección algún día, pero realmente no quiero publicar esos borradores en línea. Están dichos. Algunos de ustedes ya han visto el resultado de ellos. Avenger, Yaki-Sane, Fran están incluidos en un luchador más improbable. Atalanta obviamente está en una sombra más improbable. Berserk. Mordred aparece en un sabio más improbable. Grandioso. Semiramis será otra cosa. No preguntes por Jeanne. Estos sirvientes antes mencionados provienen todos de malos finales. Rutas rotas donde las cosas salieron terriblemente, horriblemente mal. Nada de eso aquí. Como dije, esta historia tiene múltiples finales, y aunque algunos sirvientes vivirán y algunos morirán, hay esperanza de luz al final del túnel. De una forma u otra, alguien va a ganar esta guerra del Santo Grial. Y el resultado puede sorprenderte. Como siempre, no poseo referencias, citas o relaciones con los respectivos medios. Tampoco gano ningún dinero con esto. Solo juego con las palabras. Escribir solía ser divertido, pero ahora, amable se siente como un trabajo. Las críticas me hacen sentir mejor y cuerdo como siempre. Felicitaciones si obtiene esta cotización. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. El arte de la guerra. Capítulo 10. Tejidos de telarañas. Duerma todo el tiempo que quiera, majestad. Algo estaba mal. Mordred lo supo en el momento en que escuchó esas palabras. Sintió su empalagoso toque meloso como el más dulce de los venenos por su espalda. No era ese molesto asesino de Red. Ella sabía esto con total y absoluta certeza en su corazón. Ella reconocería la voz burlona de esa mujer en cualquier lugar. Y sin embargo, no pudo discernir más la identidad del hablante de lo que pudo reunir la fuerza para abrir los ojos. Incluso ahora sentía que sus propios pensamientos volvían a la dulce pausa del sueño, sus pesados párpados se negaban a levantarse a pesar de sus mejores esfuerzos por ordenarlos. ¿Por qué abrirlos en absoluto? La voz volvió a sonar, enhebrando dudas en sus pensamientos. Has hecho suficiente. Duerme. No, esto no estaba bien. Tenía algo que hacer, no. Algo sofocó sus instintos cuando intentó expresar su protesta. Cotton envolvió su mente mientras trataba de pensar en quién podría ser, embotando su ingenio a una mera sombra de lo que era antes. Sí, algo andaba mal con esas palabras y con el que las había pronunciado, aunque no sabía qué. Una pequeña parte de ella se enfureció contra este extraño sentimiento un momento más en un intento poco entusiasta por liberarse de los grilletes del sueño, pero fue en vano. Esto no tenía ningún sentido. Ella era una sirvienta. Ella no necesitaba dormir. Tampoco debería estar tan cansada en primer lugar. Entonces, ¿por qué no puedo yo? Abre mis ojos. Su último recuerdo coherente consistió en tomar una siesta desacertada en las catacumbas con sus aliados. Tenía que levantarse. Necesitaba levantarse. Mordred lo sabía. No podía recordar por qué, solo que necesitaba levantarse, moverse, hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no pudo. Alguien le había quitado la fuerza a sus propios huesos. Su cuerpo la traicionó y se negó siquiera a contraerse. En un repentino y frío momento de cruel claridad, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este era un hechizo de algún tipo, un truco sucio destinado a atraparla a ella y a quienes la rodeaban por igual. Pero a pesar de toda su fuerza, no pudo luchar contra ella. Todo se sentía tan pesado. ¿En serio? ¿Vas a dejar que esto te gane?
hasta que alguien extendió la mano hacia la oscuridad y le dio un pellizco fuerte en la mejilla. Oh. Eso duele, idiota. Molesto por el gesto tanto como por la breve carcajada que siguió, Mordred reaccionó como lo haría cualquier saber impulsivo. Sin pensar. Fuera lo que fuese, ese breve pinchazo de dolor rompió el extraño hechizo que había agotado sus fuerzas. Lo suficiente para que ella arremetara. Un puño salió disparado con toda la velocidad de un pistón de alta potencia, buscando instintivamente al que le había agarrado la cara. Efectivamente, sus oídos captaron el satisfactorio crujido del cartílago, interrumpido por un gruñido de sorpresa y el sonido de alguien cayendo al suelo. Vale la pena. Un gruñido ronco la saludó. Ahora despierta ya. Con un toque de advertencia tanto como de calidez, esas palabras, sin embargo, la sacaron del fango de su letargo con despiadada rapidez. En ese instante, el caballero de la rebelión finalmente encontró la fuerza que silenciosamente se le había escapado de las manos hasta este mismo momento. Podría haber tenido algo que ver con la patada de represalia que se estrelló contra su torso blindado y la envió al lado de su atacante. Independientemente, sus ojos se abrieron de golpe y se enderezó para lanzar una mirada furiosa a su torturador, completamente preparada para desenvainar su espada y ensartarlo en el acto. Ella podría haber hecho exactamente eso, si no lo hubiera reconocido. «Oye, ¿por qué fue eso, zombie?», gruñó el caballero mientras miraba su cuerpo tendido a solo unos pies al lado del suyo. «No necesitaba tu ayuda. Diablos, casi te rompo la cara». Un dedo medio solitario se levantó para recibirla en un alegre saludo. «De nada, ya sabes». En la actualidad, su salvador está sentado en el elegante piso alfombrado a sus pies, masajeando una nariz ensangrentada. Los alegres ojos azules le devolvieron el brillo, las mejillas bigotudas se arrugaron en una sonrisa triste que le prendió la sangre e hizo que su corazón se acelerara todo en el mismo instante. Y, sin embargo, Mordred solo sintió confusión. No solo por él, sino por ella misma. Incluso ahora podía ver claramente a su compañero Servant Fred con una claridad cristalina, cuando se puso de pie de un salto y enderezó la nariz. Él era real. Él existía claramente en el ojo de su mente. Y, sin embargo, el mundo que lo rodeaba parecía apagado. Borroso, como visto a través de un espejo brumoso. No más que eso. Estas no eran las catacumbas en las que se habían quedado dormidos. Aquí el suelo era blando, el barro negro chupaba sus botas, mientras el hedor de la sangre subía para saludar a sus sentidos. Y, sin embargo, algo tiró de ella de todos modos. ¿Dónde diablos estamos? Reprimiendo su creciente temor, la caballero chasqueó la lengua con molestia mientras recuperaba el equilibrio de mala gana. ¿Es esto un sueño? Berserker favoreció su entorno oscuro con un ojo agudo. Podría preguntarte lo mismo. Sea lo que sea, parece que me arrastraste contigo, creo. Burlándose, se volvió a un lado. Sí, bueno, no dejes que se te suba a la cabeza. Idiota. Berserker no respondió, no al principio. Simplemente echó un ojo a los alrededores. Para su disgusto, él no tardó mucho en sumar 2 y 2. Aquí es donde moriste, ¿no? No era una pregunta. Sí. Se volvió, con los ojos bajos. Aquí es donde mi padre me mató. Una ceja rubia se levantó. Así que tienes problemas con los papás. ¿Quién no los tiene en esta época? Oye. En un santiamén, el temperamento de Mordred la dominó de nuevo. Tontamente, cometió el error de golpearlo de nuevo, solo para recibir una agradable palmada en la cabeza por sus problemas. Solo así, volvieron a caer en sus viejas bromas. ¿Podrás parar eso? ¿Detener qué? Ese. Un brillo pícaro brilló en su mirada cuando hizo a un lado otro golpe. Bastardo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quizás simplemente estaba jugando con ella. Quizás estaba tratando de distraerla. ¿Quién podría decirlo? Au, me siento halagado, en serio. Venganza, bastardo. Mordred le lanzó un codazo rápido bajo su guardia, uno que ella esperaba de todo corazón que no lo hiciera. Por payaso que fuera, sabía que su compañero Servant era más que capaz de esquivar un ataque como ese.
En lugar de eso, fue recompensada con un bufido de sorpresa de su prometido cuando él recibió el golpe en la nariz y cayó hacia atrás. La vista la hizo detenerse, más aún cuando lo vio alejarse. Bah. Estaba dejando que ella lo golpeara solo para desahogarse. El bastardo haría algo así. Aún así, su agitación le dio a Mordred un momento para orientarse. Además, para endurecer su corazón por la verdad de su entorno. Deja de agitarte y vuelve aquí ya. Llamó por encima del hombro. Me arrepiento de no. Vino el alegre silbido. Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Pinchazo. Gritó ella. Por desgracia, incluso este breve momento de frivolidad no pudo distraer a Mordred por mucho tiempo. A pesar de lo desgarrado y desvaído que estaba este mundo, descubrió que lo sabía de todos modos. Como si le hubieran arrancado un velo, la bruma también cayó de sus ojos. Las nubes oscuras se abrieron para soltar los rayos rubí del sol poniente, cerca pero bañando este mundo sangriento con enfermizas sombras escarlatas de dolor. Solo entonces vio la colina y los cadáveres que la cubrían. Y las espadas. Tantas espadas, enfundadas en innumerables formas andrajosas. Caballeros. Uno y todo. Esta fue la batalla de Camlan. O más bien, lo que quedó allí de sus secuelas. Reconocería este campo de batalla empapado de sangre en cualquier lugar. Esta era la horrible colina donde había perdido la vida hacía tantos años. Aquí su pasado quedó al descubierto, para que todos lo vieran. Al enfrentarse a una demostración tan sórdida de sus pecados, un sirviente menor se habría perdido de inmediato. Mordred simplemente volvió la cabeza y escupió. No había nada de qué preocuparse. Esto fue solo un sueño. Eso, o un truco del enemigo. Si pensaban que esto la perturbaría, bueno, lo había hecho un poco, pero se negó a revelarlo. Sueño, visión, hechizo, sea lo que sea, se alegraría de deshacerse de él. Mordred. El aliento frío de un invierno inquietante susurró contra su oído, enviando un escalofrío glacial disparando por la columna vertebral del caballero. Sobresaltada, la caballero de la traición echó un vistazo por encima del hombro, solo para encontrar aire vacío. ¿De dónde diablos salió eso? ¿Fue su imaginación? Seguramente lo fue. Oye, Naruto. Solo el más leve temblor delataba las palabras mientras buscaba a su compañera. ¿Dónde diablos llegaste? Ah. Un destello de luz en el campo de batalla roto llamó la atención del caballero y su mundo se detuvo. De un vistazo, parecía ser poco más que una espada perdida, nada de importancia. Y, sin embargo, algo la atrajo hacia él de todos modos. Cerrar. Luego, más cerca aún, Mordred. De nuevo la voz le susurró mientras ella ascendía por la colina, mientras el arma estaba completamente a la vista, brillando incluso ahora a la luz persistente del sol poniente. Se distinguía de todos los demás en la cima de la colina, un faro de un resplandor casi incomparable hecho para eclipsar a todos los demás. Con cada paso firme, el corazón de Mordred comenzó a latir con fuerza en su pecho, primero con confusión, luego con entusiasmo y finalmente con los ardientes fuegos de la anticipación ciega. Segura en la piedra, esta cuna de poder, envuelta en silencioso estoicismo, la esperaba. ¿Cómo había anhelado esta espada? La había anhelado, quería ser la suya. Esto no era real, más bien, no podía ser real. Su corazón le dijo esto, Mordred lo sabía, incluso cuando los susurros se deslizaron en su oído. Mordred. ¿Me estás tomando el pelo? Las palabras resonaron huecamente en el aire muerto y gastado. Esto es una broma, ¿verdad? Sin embargo, sus dedos todavía se estiraron casi por su propia voluntad, llegando de todos modos. Excalibur la esperaba en el pico, lista para ser reclamada. Pero a medida que se acercaba, el caballero pronto se dio cuenta de que la luz había sido solo eso. Una mentira. Un truco, un engaño. Una artimaña puesta por el sol poniente y su propio sueño vacilante. Porque cuando sus pasos finales finalmente la llevaron a la cima de esa cúpula rugosa, cuando la luz del sol moribundo ya no eclipsaba todo lo que veía, también vio que la habían engañado. Era algo amargo y desolador ahora, un arma manchada de corrupción hasta la empuñadura. Una vez santo en su esplendor, ahora una mera sombra de su antiguo yo. Sombras que la llamaban, suplicando ser tocadas. Al diablo te fuiste.
En la distancia, pensó que escuchó a Berserker llamándola, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Por fin, sus pies se quedaron quietos y miró fijamente esta hoja negra y roja. A lo lejos creyó oírle un grito, el último gorgoteo áspero de su propia muerte, reflejado ahora en las profundidades de la hoja ennegrecida. Su superficie brillante onduló como el agua y su propia imagen la miró, pero sus ojos dorados envenenados, más viejos y deformados, alterados. Este era el rostro de un tirano encarnado. Una mujer joven vestida de ébano con una corona negra con cuernos, un conquistador despiadado que devoró y destruyó a todos los que estaban frente a ella. Mientras miraba con horror, la doppelganger reflejó sus movimientos. ¿Quién eres tú? Y entonces la sombra sonrió. Yo soy tú, niña tonta. Vino la respuesta desdeñosa. Todas tus dudas dejadas a un lado, todas tus vacilaciones borradas. Ven. Toma la espada. Reclama tu derecho de nacimiento. El dolor le atravesó el cráneo y todo su cuerpo se estremeció. Mordred se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras el dolor se intensificaba. Esto no fue un sueño. Fue una pesadilla. Sus miedos más oscuros salieron a la luz, casi saliendo a la superficie incluso mientras luchaba por ahogarlos. Y si esto fue una pesadilla, bueno. ¿Quién iba a decir lo que podría pasar? La idea la puso inmediatamente al borde y envió su mano libre volando hacia la empuñadura de Claren. Incluso ahora, medio esperaba que este impío montón de cuerpos volviera a la vida clamando bajo sus pies. Una docena de manos en descomposición que la alcanzan, listas para arrastrarla por todas sus fechorías, todos sus pecados al descubierto. Algún día, cuando todo estuviera dicho y hecho, se encontraría aquí entre los cadáveres. Niño imprudente. La voz familiar volvió a sonar, adormeciendo sus sentidos. Debo hacer todo por ti. Mudarte. Como si estuviera en trance, se encontró comenzando a avanzar. Dedos temblorosos alcanzaron esa horrible arma, listos y dispuestos ya a... No lo toques. Mordred saltó cuando una mano bajó por su hombro, dedos fuertes apretaron su carne a través de su propia armadura. Antes de que pudiera siquiera pensar en gritar, alguien la tiró hacia atrás, cuyo movimiento hizo que su cabeza se moviera hacia adelante y hacia atrás como una marioneta cortada de sus cuerdas. Efectivamente, para cuando la rebelde rubia volvió la mirada, descubrió que Naruto había regresado a su lado en plena salud. No, más que eso, todo su cuerpo parecía brillar como el sol mismo, brillando como si estuviera iluminado desde adentro. Los agudos ojos rojos se entrecerraron en Mordred, pero incluso cuando abrió la boca para morderlo, su compañera rubia la empujó a un lado y, a pesar de sus protestas, tomó el arma. Mordred abofeteó la mano de Naruto sin pensar. «Oye». Ella lloró. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?». Una mirada seca la silenció. «Podría preguntarte lo mismo. ¿Lo que estaba usted haciendo?». Su respuesta la hizo marchitarse, casi sofocando toda esperanza de desafío por su parte. Solo quería tocarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de malo en eso? Todo. Puede que no sea la herramienta más afilada en el cobertizo, su voz emergió como un gruñido mientras se volvía para mirarla completamente. Pero incluso yo puedo decir que esa cosa es una mala noticia. Incluso podría ser la causa de este sueño. Aunque sus peores eran suaves, todavía golpeaban a Mordred como una bofetada física en la cara. ¿Qué había estado pensando? Cuando se arriesgó a echar un vistazo a Excalibur, algo en su alma se estremeció. No del todo por miedo a eso. Se sintió contaminada con solo mirarla, esta espada ensangrentada. Peor aún, una parte de ella quería el poder que ofrecía. Lo anhelaba tanto como el reconocimiento que indudablemente traería. No, espera. Eso no estuvo bien. Ella nunca había querido el poder únicamente por el bien del poder. Había sido corrompida de alguna manera. ¿Fue este un hechizo de algún tipo? Simplemente estar de pie en presencia de este artefacto sombrío la tentó. Necesitaba retroceder. Y entonces ella se apartó. ¿Qué vas a hacer? Lo que mejor hago. Esos orbes cortados volvieron a la espada humeante con el ceño fruncido. Voy a romperlo. Para su disgusto, Naruto ni siquiera se dignó agarrar la espada por la empuñadura, ni intentó arrancarlo de la piedra manchada como era de esperar.
Simplemente extendió la mano y agarró el acero desnudo por el borde. Luego empezó a apretar con todo lo que tenía. Fracturas finas se astillaban desde el centro de su agarre, y cor negro brotaba como sangre para manchar su brazo y arrancar un gruñido del guerrero bigotudo. Aún así, no cedió, y muy pronto, esas pequeñas grietas se ensancharon hasta convertirse en fisuras mientras continuaba intensificando su agarre. Una repentina punzada de dolor atravesó la sien de Mordred cuando la espada, o cualquier otra fuerza que morara en su interior, gritó con abyecta rabia. «No, tonto. No eres el que quiero. No sabes lo que has hecho. Suéltame de inmediato. Cállate y vámonos ya». La réplica fue casi instantánea. Ahora. Un último apretón de sus dedos fue todo lo que hizo falta. Esa hoja falsa se hizo añicos como si fuera fuego y el mundo se desvaneció con un rugido todopoderoso a su lado. Mordred cerró los ojos con fuerza y se tapó la cara con un brazo blindado, todo en vano. No hubo dolor aquí, solo una ráfaga de luz abrasadora que se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola tambaleante. En un breve ataque de ceguera, ella tropezó y alguien, Naruto, rápidamente la atrapó, aunque a juzgar por la gran cantidad de vitriolo que siguió, se encontró tan perdido como ella. «Oh, ¿qué diablos es esto? Pensé que habíamos terminado». Con esas palabras su visión regresó nadando, aunque lentamente. Naruto consideró sus palabras por un momento, sin hacer caso de su palma arruinada. Ni siquiera se dignó una mirada de pasada por su mano herida mientras inspeccionaban los alrededores. La más mínima flexión de sus dedos y estaba completo una vez más. Como siempre, la vista envió un pequeño escalofrío a través de ella. A pesar de su naturaleza afable, esto realmente era un monstruo. Había sobrevivido a ser ensartado con espada y estacas por igual, perdió un brazo y más. Sin embargo, cada vez que salía arrastrándose de la tumba por más. Verdaderamente un zombie a sus ojos, aunque no quiso decir el término como un insulto. Cualquiera capaz de regenerarse hasta ese punto podría reírse de una o dos manos mutiladas. Si no fuera tan malditamente afable, ella tendría miedo de pelear con él en primer lugar. Pero cuando miró hacia atrás, el campo de batalla no estaba a la vista. Cuando se encontraron con ese paisaje infernal, el corredor gris piedra en el que se encontraron resultó ser positivamente dócil en comparación. Francamente aburrido, incluso. Si no fuera por la gran puerta de madera que se asomaba al comienzo del pasillo, podría haber pensado que era una prisión de algún tipo. Independientemente, el repentino cambio de escenario no le cayó bien. El ojo derecho de Mordred comenzó a temblar con intenciones mal reprimidas. Genial. Solo tienes que romper la espada, ¿no? Podríamos haberlo hecho hablar o algo así, ya sabes. Dice la chica que estaba a punto de tomarlo. El codo de Naruto buscó y encontró sus costillas, provocando un gruñido molesto mientras avanzaban al unísono. De nada. Lo siento, ¿de acuerdo? Exasperada más allá de toda medida, la caballero sintió que le quemaban las orejas mientras levantaba los brazos. No estaba pensando. ¿Ahora dónde estamos? Tu conjetura es tan buena como la mía. Aún así, en cualquier caso, gruñó con una reverencia superficial. Mujeres primero. Su refutación le valió un empujón juguetón. Camina, bigotes. Está bien, me voy. Dios. Sus mundos se apagaron cuando Mordred empujó la puerta para abrirla y una ola de comprensión la golpeó. No otra vez. Atrás quedó la ruina infernal del campo de batalla, esos montículos de cuerpos en descomposición apilados tan alto como el ojo podía ver. En su lugar, Mordred se encontró en un infierno creado por ella misma. Cada centímetro estaba grabado en su mente. Una vieja herida que seguía encontrándose sin importar el tratamiento. Tomando un momento para arriesgar una mirada a su alrededor, el caballero sintió que su estómago se hundía. ¿Qué? Joder. Reverberando a través de los grandes pasillos dorados en los que se encontraban, sus palabras resonaban sin cesar para burlarse de ella. Al igual que la vista que recibió sus ojos. Este era claramente el vestíbulo de Camelot, y sin embargo, no. Esto era imposible. Debe ser. Conocía estos pasillos sagrados, al igual que conocía la habitación y las escaleras del interior.
Espíritus sabía lo que encontraría cuando mirara hacia el pasillo, a quien esperaba encontrar sentado en ese trono familiar en todo su esplendor dorado. Pero el trono estaba vacío y en ese momento se dio cuenta de que un peso desconocido descansaba sobre su cabeza, un peso que no había estado allí antes, un peso que no era su casco. La preocupación se transformó en horror, luego en pavor. No. Este fue otro truco. Un sueño. Una ilusión. Lo había sido. Un rugido silencioso se construyó en la parte posterior de sus oídos, con cada momento que pasaba sentía que su pulso comenzaba a acelerarse, como los tambores de un gran ejército viniendo a masacrar a todo lo que amaba. Naruto también debió haberlo visto, porque sintió su mano en su hombro. Cálmate. Dedos temblorosos se estiraron para encontrar lo que ya sabía en su corazón que estaba allí. Palmas torpes lo empujaron hacia abajo, acunando su peso como si se pensara que era el santo grial mismo. Ella no quiso mirar. Pero tenía que hacerlo, no, debía hacerlo. Sus ojos contemplaron la corona, esa gran joya reluciente en sus manos, la misma que había usado mi padre, y la vista atrajo todo su mundo alrededor de sus oídos. Ella no estaba destinada a usar esto. Fue demasiado. Cualquier tipo de ilusión que fuera, cualquier tentación que hubiera sido inventada por algún caster, o quien sabía que, amenazaba con llevarla al borde de la locura. Lo has hecho bien, Mordred. La pobre niña se incorporó de un tirón como un gato escaldado cuando una nueva voz resonó dentro de la sala del trono. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Todo su cuerpo amenazaba con crujir mientras giraba las articulaciones rígidas por la sorpresa. Artoria Pendragon le devolvió la sonrisa serenamente desde el trono, no había estado antes vacío, mirándolos en todo su esplendor. La mandíbula de Mordred se abrió de golpe. Mientras miraba, su padre se levantó con un solo movimiento de gracia líquida y descendió los escalones hacia ellos. Mordred aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a Berserker, solo para encontrarlo con su expresión grabada en piedra. Él le dio un leve empujón con el brazo y movió 3 de sus dedos en un movimiento agudo y cortante, tal vez en algún tipo de código que ella no entendió, pero por lo demás se negó a responder. En ese breve lapso, Mordred se volvió hacia ella. Padre, ¿qué diablos es esto? Ven. Siéntate en el trono. Su progenitor hizo una seña. Es tu derecho. Ella no podía hablar. No se pudo mover. Ni siquiera se atrevía a respirar. Aquí estaba todo lo que ella podría haber querido, siempre deseado, todos sus pensamientos oscuros se dieron cuenta aquí en este momento de tentación. Alabanza del Padre. Una corona que nunca pensó desear. Espíritus, un trono. Y todavía, por mucho que quisiera que fuera real, por mucho que anhelara esto más que cualquier otra cosa, no podía. Algo se sintió mal. Equivocado. Las palabras de mi padre eran demasiado simples, demasiado forzadas, sus penetrantes ojos verdes carecían de esa peculiar chispa que la definía. Sin embargo, quería ver, quería creer, quería aferrarse a este momento, incluso si no podía. El suspiro suave e irritado de Berserker rompió el silencio para siempre. Eso no es lo que ella quiere. Estás fuera de contacto. Padre fulminó con la mirada a Berserker. Silencio, Chur. No necesita a alguien como tú. Mordred se estremeció físicamente ante la reprimenda. Eso no es lo que yo. Está bien, he escuchado suficiente. Naruto se interpuso físicamente entre los dos antes de que pudieran llegar a los golpes. ¿Quién eres realmente? No más trucos. Artoria ladeó la cabeza. ¿Trucos, dices? Suficiente. La voz de Naruto, normalmente tan tranquila y serena, repentinamente retumbó como un trueno en la cámara abovedada, provocando un estremecimiento de todas las partes presentes. Con el más breve de los dientes al descubierto, su cuerpo volvió a estallar en esa extraña luz dorada de nuevo, mientras su rugido sacudía la tierra y rompía ventanas por igual. Sorprendentemente, recuperó la compostura con la misma rapidez. Soy un hombre paciente y tolerante, pero una cosa que no toleraré es una mentira. Y mucho menos para aquellos que son preciosos para mí. Un dedo solitario, con garras, apuntó hacia adelante al guerrero sagrado. Dinos la verdad. Para consternación de Mordred, padre se rió. Grosero, ¿no es así? Padre.
Fue como arrojar una piedra a un estanque. Mientras el caballero de la traición miraba con muda confusión y horror, la forma risueña de Saber comenzó a temblar y tamizar. Doblándose como si tuviera un gran dolor, su cuerpo se estremeció y tembló como una hoja en el viento, tanto su armadura como su vestido cayeron a un lado para ser reemplazados por prendas del mejor ébano mientras continuaba retorciéndose y retorciéndose. Sin embargo, su semblante apenas cambió. Similar, pero una criatura de tal contraste que uno podría preguntarse cómo los dos podrían ser iguales. Mordred sintió que su boca se torcía en una mueca mientras miraba impotente, viendo el cambio desaparecer en un remolino de humo como la tinta. El semblante onírico del padre ya no existía. Y entonces mi propio hijo se vuelve contra mí. Un suspiro amargo los saludó en su lugar mientras el impostor les palmeaba el paso. ¡Qué lástima! Tenía tantas esperanzas en ti, Mordred. Supongo. En su lugar estaba una joven llamativa con el pelo largo y rubio y un cuerpo que exudaba puro pecado. Vestida con un vestido negro suelto que dejaba muy poco a la imaginación, tanto su ombligo como su abdomen quedaron expuestos. Un inquietante recordatorio de su verdadera y vil naturaleza. Aunque un sombrío velo negro junto con una corona protegía el rostro de la impostora, ella la reconoció de un vistazo y fue ese conocimiento lo que le retorció el corazón con repulsión. Por supuesto que la conocía. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Cómo podía olvidarlo? Esta mujer, esta bruja, la única persona a la que amaba y odiaba con un rencor imposible. En ese momento, la rabia estalló como un geyser. Simplemente tendré que romper ti. Tú. Ella se abalanzó. ¿Por qué estás podrido? Morgan Le Fay le otorgó a su descendencia un pequeño ceño fruncido y un saludo antes de que pudiera hablar. Clarenta huyó en el aire y no supo nada más que a piedra, el cuerpo de su madre se dejó ondular como un mero espejismo. Sin perder ni un segundo, esa mirada velada se volvió hacia Berserker, esos labios carnosos se curvaron en un ceño fruncido. Y en cuanto a ti, Berserker. No te preocupes, tendré un cuidado especial de ti cuando nos encontremos. La risa desgarró la cabeza de Mordred desde la oscuridad. Una declaración fría y cruel completamente vacía de bondad o conciencia y ella no supo más. No. Mordred se despertó con un grito silencioso. Con el corazón acelerado, el pulso latiendo en sus venas como los tambores de una gran casa, fue todo lo que pudo hacer para no desenvainar su espada. Ella lo había escuchado. La voz de padre, fría y cruel, burlándose de ella. Pero no había sido papá. ¿No es así? Surgiendo de una enredada red de sueños, la caballero de la rebelión parpadeó adormilada hasta desaparecer la suciedad de sus ojos, desterró el miedo de su corazón y lanzó un bostezo asombroso. Mientras luchaba por estirar sus extremidades hasta el límite, una pequeña parte de ella debatía simplemente volver a la deriva, pero fiel a su naturaleza, su mente se rebeló ante la noción y sus orbes aguamarinas se agudizaron cuando una chispa de conciencia volvió lentamente a la vida en su interior. Sus profundidades. Aquí, en la cripta, no había ventanas, por lo que no se le permitió ni un destello de luz solar, pero su cuerpo reconoció que, de todos modos, había pasado el amanecer. Bien. Esa fue una buena siesta. No era frecuente que tuviera que tomar uno de esos en estos días. Dejando a un lado la pesadilla, no. En realidad, se las había arreglado para recuperar un poco de energía de su desafortunada siesta. Maldita sea, pero se sentía bien dormir sin su armadura por una vez. Casi la hizo sentir viva de nuevo. Aún así, no tiene sentido posponerlo más. Es hora de levantarse y afrontar el día, como decía el refrán. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera olvidando algo terriblemente importante? No fue así. Tan molesto. Supongo que debería levantarme, gimió ella, reprimiendo otro bostezo. ¿A dónde diablos se fueron todos? Valientemente, el rubio intentó hacer precisamente eso. Realmente lo hizo. Sin embargo, apenas intentó levantarse cuando un brazo tiró de ella hacia abajo con una fuerza imposible. Su cabeza rebotó en algo que no era piedra, provocando un ruido de confusión del bullicioso caballero cuando su cuerpo traicionó sus deseos. Alguien no había intentado golpearle el cráneo, más bien, se encontró atrapada. ¡Qué demonios!
Horrorizada, sacudió la cabeza y miró hacia abajo para encontrar la fuente. Tenía un brazo alrededor de su cintura. La cabeza de Naruto se había posado en su ombligo y simultáneamente reclamaba su brazo derecho. Mientras tanto, el rostro dormido de Atalanta descansaba cómodamente en su hombro opuesto. ¿Por qué ronroneaba? ¿Y su regazo? ¿Cómo diablos se las arregló Haki para acurrucarse así? No. Espera un minuto. Esto no tenía ningún sentido. Esto ni siquiera debería ser posible en absoluto. Naruto había sido emparedado entre los tres. Ella recordó claramente eso, flotando en su hombro. Entonces, ¿por qué estaba ella en el medio? Oí. Como si sintiera ese mismo pensamiento, el bastardo zombie comenzó a agitarse contra ella. Acarició su mejilla contra la de ella. Sus ojos empezaron a rodar. No iba a hacerlo. Los cálidos labios se posaron contra su mejilla por el más fugaz de los instantes y un profundo rubor de todo el cuerpo se apoderó de ella de la cabeza a los pies. Para ser justos, Mordred trató de aguantar. Intenté no arremeter por miedo a despertarlo tanto como a los demás. Ella realmente hizo todo lo posible. Pero nunca antes la habían besado. La charlatanería salió de su boca. Si estaba despierto o no, eso no importaba. Hubo, y solo podría haber, una respuesta del caballero de la rebelión. Sus mejillas se volvieron de un tono escarlata aún más sonrojado cuando el resto de su sangre se precipitó a su cabeza. Y luego, ¡ugia! Toda la cripta estalló con ruido. Nota del autor. Antes de que nadie pregunte. Sí, Morgan Le Fay y Artoria existen en esta guerra. Claramente son dos entidades separadas. Uno es Caster of Blue, el otro, Sabre of Blue. Su facción tampoco está por encima de robar sirvientes, como hemos visto con Siegfried. Uno puede pensar en la facción azul como ejecutores de algún tipo. Están aquí, convocados y autorizados por el Santo Grial, para volver a encarrilar la guerra, por cualquier medio necesario. Y para deshacerse de posibles aberraciones. Ahora que hemos aclarado esa confusión, podemos seguir adelante. Así que aquí hay una lista de los sirvientes actualmente confirmados, sin contar a Siegfried, de la facción azul para evitar tal confusión. Me van a ir más de 7 de su lado, claro, y en aras del entretenimiento, revelaré uno más. Sable de azul igual Artoria. Lanzador de azul igual Morgan. Asesino de azul igual Primer Hassan. Arquero de azul igual Artemisa. Jinete de azul igual. Lancer of Blue igual. Berserker of Blue igual. El resto puede sorprenderte. Al Santo Grial no le agrada que se entrometa en él. Uno podría considerar esto como una especie de burla. Y por eso, lo siento. Quiero estar a la altura de las expectativas de todos, pero el capítulo realmente necesita más tiempo que no tengo en este momento. Así que al final tuve que hablar con mi equipo y llegamos a una especie de compromiso para hacer este pequeño interludio para ustedes, chicos y chicas. Sin embargo, aquí hay algunas buenas noticias. Nos centraremos más en la serie Fate en su conjunto. Ver el ascenso de Skywalker nos quemó mucho a muchos de nosotros. Todo seguirá siendo actualizado, pero Berserker y Card tendrán prioridad. Así que ahí lo tienes. Las críticas son amor. Las reseñas son vida. Las críticas nos mantienen vivos. También cuerdo, pero eso es evidente en estos días. Entonces, en las palabras inmortales y eternas de Atlas. Deje una reseña sería tan amable. Lo siento, solo una vista previa hoy. Es un poco duro, claro está. El próximo capítulo es intenso. Avance. Lo siento. A veces, para que el sueño continúe, el soñador debe morir. Que no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe fue instantáneo, la traición tan completa, tan totalmente inesperada, que apenas tuvo tiempo de gritar, y mucho menos de defenderse. Apenas había comenzado a comprender el peligro, aquí el propio peligro inminente, antes de que algo brotara de su pecho. El rojo salpicó su visión cuando el golpe la golpeó por detrás. Fue una herida mortal, un gran golpe que desgarró y atravesó su cuerpo, manchando la calle de un carmesí espantoso. Aún así, no podía creerlo. Su rostro se contrajo en un rictus de sorpresa, luego repugnancia mientras se tambaleaba, cayendo sobre una rodilla. ¿Por qué tú, asqueroso, traidor? R.
igual de